nombre es Itzamá Elizabeth Canche Rueda, soy del grupo 1 del curso de nivelación, pertenezco a la licenciatura de medicina y en el siguiente video voy a presentar mi proyecto del módulo de bioestadística. En este proyecto voy a emplear una fórmula relacionada con ciencias de la salud, aplicando el análisis dimensional y de magnitudes que nos enseñó el profesor durante esta semana de clases. Comencemos con el video. El análisis dimensional. Bueno, el análisis dimensional es una rama de las matemáticas aplicada a la física que se encarga de estudiar las distintas formas en que se relacionan las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas y estas con sus unidades, lo que ha provocado el desarrollo de leyes, reglas y propiedades entre estas. Un análisis correcto de las unidades o dimensiones de las magnitudes físicas nos permitirá relacionar una magnitud física derivada con otras elegidas como fundamentales, establecer el grado de verdad de una fórmula y, por último, elaborar fórmulas empíricas para fenómenos de simple desarrollo. El análisis que voy a realizar va a estar basado en la fórmula de la PAM, o también conocida como presión arterial media. Pero, ¿qué es la PAM? La presión arterial media es definida como el promedio de la presión en las arterias durante un ciclo cardíaco. Este parámetro refleja la perfusión constante que reciben los diferentes órganos para su correcto funcionamiento. Valores de PAM mayores a 60 milímetros de mercurio son suficientes para mantener los órganos de una persona promedio correctamente irrigados y perfundidos. Si la PAM desciende a valores inferiores por un tiempo considerable, los órganos no recibirán el suficiente riego sanguíneo y pueden sufrir isquemia e inclusive necrosis, desarrollando un daño irreversible. A continuación podemos observar la fórmula para calcular la PAM. En primer lugar, la PAM significa presión arterial media, seguida de la PS, que es la presión sistólica, y por último la PD, que es la presión diastólica. Como podemos observar en la parte de arriba de la fórmula, PS está entre paréntesis. Esto hace referencia a que solo tiene un tiempo de sístole en el ciclo cardíaco. En cambio, la PD multiplicada por 2 entre paréntesis hace referencia a que son dos presiones diastólicas. Esto como referencia que en el ciclo cardíaco tiene dos tiempos de diástole. Todo esto se divide entre 3, ya que un ciclo cardíaco tiene 3 tiempos en condiciones normales. El análisis consiste en determinar nuestras variables y la constante que tenemos en la fórmula y ver si son dimensionales o adimensionales. Bueno, para empezar, la unidad de medida que vamos a estar manejando para medir la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, es en milímetros de mercurio y nuestro resultado, que va a ser la PAM, igualmente es en milímetros de mercurio. En este caso, la PAM, la PS y la PD son símbolos que representan valores cambiantes y se usan en fórmulas para resolver los problemas. En este caso son nuestras variables. Seguidamente tenemos nuestras constantes, que van a ser 2 y 3. Estas son adimensionales, porque no están asociadas a ninguna unidad de medida o magnitud. Y son constantes porque son valores que no van a cambiar durante un proceso, que en este caso es en nuestra fórmula. En pocas palabras, lo dimensional va a ser lo que tiene unidad de medida, que en este caso es la PAM, la PS y la PD. Y lo adimensional es aquello que no está asociado a ninguna unidad de medida, que en este caso es el 2 y el 3, porque van a ser nuestras constantes. A continuación, podemos ver un ejemplo de cómo calcular la PAM de un paciente que tiene una TA de 100 sobre 60 milímetros de mercurio, empleando la fórmula. Pero el punto que yo quiero llegar en mi análisis dimensional es respecto a las unidades de medida. En este caso, en la fórmula, en ningún momento se van a cancelar las unidades de medida, ya que vamos a estar manejando la misma unidad para todo, es decir, los milímetros de mercurio.
Ahora seguimos con el análisis de magnitudes. Bueno, para empezar tenemos que determinar cuál es nuestra variable dependiente y nuestras variables independientes. En este caso, en la fórmula de la PAM, la variable dependiente es la PAM y las variables independientes son la PS y la PD. Pero, ¿a qué nos referimos con variable independiente y con variable dependiente? Bueno, la variable dependiente no va a cambiar y es aquella cuyos valores dependen de otras variables, es decir, de las variables independientes. Y las variables independientes sí pueden cambiar, ya que son aquellas que pueden tomar diversos valores numéricos y afectan directamente a las variables dependientes. Es decir, la dependiente, como su nombre lo dice, va a depender de otras. En este caso, la PAM va a depender de la presión sistólica y de la presión diastólica. A continuación se pueden observar dos fórmulas, una es de mínimo y una es de máximo. Estos valores van a partir de parámetros reales, mínimos y máximos de un paciente con una TA mínima y una TA máxima. En este caso, si la presión sistólica mínima es de 60 y la presión diastólica mínima es de 40, la PAM da como resultado 46.6 milímetros de mercurio, aproximadamente igual a 46. En cambio, si la presión sistólica máxima es de 180 y la presión diastólica máxima de 110, nos dará como resultado una PAM de 133.3 milímetros de mercurio, aproximadamente igual a 133. Partiendo de estos valores, vamos a elaborar una tabla en Excel y posteriormente una gráfica. Estos valores son muy importantes ya que son verídicos, son reales, se aplican en pacientes reales. Nosotros como próximos profesionales de la salud tenemos que saber cuánto es lo mínimo y lo máximo que puede tener de tensión arterial y de PAM nuestro paciente para que no comprometa su estado de salud. Por tanto, sea el caso de un paciente o individuo con una PAM menor a 46 milímetros de mercurio o mayor a 133 milímetros de mercurio, comprometerá su estado de salud. Me situé en Excel para sacar lo mínimo y lo máximo de mi PAM. Esto empleando una fórmula en Excel, que a continuación se las voy a mostrar. Así quedó la fórmula para calcular la PAM. Esta fórmula la hicimos empleando el método que nos enseñó el docente en clase. A continuación podemos observar la tabla que yo realicé. Esto basándome en los días, en la sístole y la diástole de mi paciente y en la PAM. Podemos observar que en lo de color azul va proporcionalmente de menor a mayor. Si la TA aumenta, la PAM igualmente lo va a hacer, ya que son proporcionales. En mi caso, yo apliqué 8 días, ya que puse como ejemplo a un paciente de nombre Gabriel. Este paciente es imaginario, pero lo vamos a estar ocupando para representar los valores, tomando como mínimo y un máximo de su presión arterial y qué resultados nos da para su presión arterial media. A continuación podemos observar la gráfica que obtuvimos de la tabla anterior. Esta gráfica lleva por nombre TA y PAM de Gabriel en un periodo de 8 días, siendo Gabriel nuestro sujeto, nuestro individuo. En el lateral izquierdo podemos observar el número 0 al número 200. ¿Qué significa esto? Esto significa nuestras unidades de medida. ¿Y cómo medimos la TA y la PAM? Bueno, la medimos en milímetros de mercurio. Y en la parte horizontal podemos ver los días, del día 1 al día 8. Estos son los días que estuvimos monitoreando la TA de nuestro paciente. Y como resultado, ¿qué PAM obtuvimos? De una TA mínima a una TA máxima y cómo esto
va proporcionalmente. Si una aumenta, la otra aumenta. Y si una disminuye, la otra disminuye. Igualmente en los recuadros tenemos qué es cada uno. El azul es la sístole, la naranja es la diástole y la gris es el resultado de ambas, es decir, nuestra presión arterial media. En conclusión, el análisis dimensional y de magnitudes es muy importante, ya que se está verificando si estamos realizando lo correcto respecto a los parámetros. Simplificamos el estudio de fenómenos que involucran diversas variables y optimizamos tiempo. Además de que es una técnica eficaz que permite disminuir el número de parámetros necesarios para resolver un problema, reduciendo así la cantidad de trabajo experimental y el tiempo de uso de recursos humanos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.